La Comisión Federal de Electricidad en los últimos años han sido constantes los apagones que se presentan en distintos puntos del territorio nacional. En el caso del puerto de Manzanillo, tenemos una central termoeléctrica que abastece al menos a 4 entidades más independientemente del estado de Colima. Y uno creería que teniendo en casa una central termoeléctrica, la Manuel Álvarez, bueno, tendríamos garantizada el suministro de energía de forma ininterrumpida. Pero ¿sabe? En el caso de Manzanillo, hasta las propias empresas que operan al interior del puerto y que sus grúas de pórtico requieren una alta demanda de energía, ni siquiera ellos tienen asegurada la capacidad de energía que se requiere en este puerto para operar. El puerto más importante, la aduana marítima que más dinero aporta a la federación y la segunda aduana en general. Allí adentro, en este puerto comercial, andan pasando las de Caín porque la CFE no les da abasto la energía que se requiere. Y así está el territorio nacional. Julio César González, el Instituto Nacional para la Información, para Acceso a la Información, revela datos importantes porque a la hora que van a preguntarle, oye, ¿cómo opera la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué estos apagones? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esto, Julio, es apenas la punta del iceberg, el tema de los apagones. Dice Jesús, todo se derivó de una inconformidad de un ciudadano, así como usted, como yo, que solicitó la información a la Comisión Federal de Electricidad, pues para conocer a qué se debe, el por qué tantos apagones en el territorio nacional y sobre todo las pérdidas económicas que esto genera también a las industrias y a las empresas y las afectaciones a las familias en México. Además también de las complejidades que tiene el tiempo en que se restablece el servicio de energía eléctrica y conocer sobre todo en qué se está haciendo, qué se está trabajando para prevenir y evitar que en el futuro se sigan incrementando estos apagones en el territorio nacional. Pues bueno, la Comisión Federal de Electricidad dio información a como quiso, sin embargo el Instituto de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales, el INAI, informó que no es una respuesta de acuerdo a la solicitud que hizo el ciudadano y es por ello que establece el tema de que tiene que darle respuesta contundente y explicó incluso el comisionado del INAI que se debe primero a las altas temperaturas que se han estado registrando en diversos estados del país, que es uno de los factores, esto incrementado a la alta demanda y consumo de energía eléctrica por parte de la población y desde luego también, ojo, algo muy importante y decíamos la punta del iceberg, la demanda creciente de las nuevas industrias. Esto es lo que señaló el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Puede observar y que se plasma en el proyecto que CFE Distribución refirió que no genera la información, cuando de la normatividad analizada se desprende que sí cuenta con atribuciones legales para generar esta información, aunado a que también se localizaron una serie de solicitudes en donde se ha entregado esta información similar en periodos anteriores. Por ende, además se encontró que CFE, suministrador de servicios básicos, no entregó la información con el desglose que se había solicitado y por ende no corresponde específicamente a lo requerido, concluyendo en el proyecto que no se garantiza el derecho de acceso a la información, es decir, que se limita, se vulnera este derecho instrumental. En primer lugar, quiero resaltar que en el presente año el gobierno federal dio a conocer un aumento de temperatura promedio en todo el país, lo que ha motivado el aumento de la demanda en el suministro eléctrico entre toda la población, por lo que a raíz de ello se ocasionaron diversos apagones en distintas entidades de la República Mexicana que afectaron a la población por diversas horas. De este modo, la Comisión Federal de Electricidad informó que normalmente la demanda máxima se presenta en los meses de mayor temperatura de verano, es decir, en junio, julio y agosto. Sin embargo, el calor extremo en México rompió un récord y que llevó a la población a que demandara más uso o mayor energía eléctrica. Y de la consulta a la información públicamente disponible, se advirtió que en el mes de mayo de 2024 los estados más afectados con estos apagones fueron Guanajuato, Puebla, Chiapas, Zacatecas, Tabasco, Tamaulipas, Querétaro, Nayarit, Nuevo León, Veracruz, Campeche, Estado de México y la Ciudad de México. A su vez, el 7 de mayo del año 2024, el Centro Nacional de Control de Energía, es decir, el CENACE, anunció un estado de emergencia del sistema eléctrico nacional, lo que significó que la energía disponible había caído por debajo de los niveles adecuados. Es decir,
En este año 2024 se registraron de manera más evidente estas interrupciones en el servicio de energía eléctrica, en donde diversas ciudades en distintos estados de la República tuvieron que permanecer sin este recurso, lo cual evidentemente puso a prueba al sistema de energía nacional, por lo que considero relevante que se dé a conocer esta información en torno a estos llamados apagones que se suscitaron a nivel nacional. Es decir, esta demanda se ocasionó no solamente en los estados que tradicionalmente o comúnmente, pues obviamente históricamente tienen estas demandas excesivas de energía eléctrica, como lo es el caso de Mexicali, sino que también esta demanda se originó, como lo relaté, en otros estados de la República, en donde tradicionalmente o históricamente no se habían ocurrido, no había esta demanda como ocurrió este año. La Comisión Federal de Electricidad está aplicando, Julio César González, lo que luego aplican los gobiernos de los estados en lugares donde hay lluvias y el sistema de drenaje o las inundaciones por falta de desasolve terminan afectando a las ciudades. Dicen lluvias atípicas. Entonces las lluvias atípicas nos generaron esta, bueno, que ya con eso diciendo que son lluvias atípicas, pues la naturaleza no la podemos controlar. Es falso, hombre. Cuando un gobierno te dice que hay lluvias atípicas, trata de decir nuestra incompetencia, nuestra falta en la calidad de los servicios, no fue capaz de prever una situación de esta naturaleza y le culpan a la naturaleza. ¿Qué dice ahora la CFE? Dice las temperaturas extremas del país obligan a una mayor demanda. Hombre, el México en regiones como lo nuestro, en Sonora, en Baja California, en Chihuahua, ha hecho calor toda la vida y va a seguir haciendo, Julio, y las temperaturas se siguen incrementando. Pero me parece pues que el problema serio de la Comisión Federal de Electricidad se pone cada vez más en evidencia. ¿Qué va a pasar, Julio César González, cuando estamos en la oportunidad de oro que nos han puesto el balón para meter una goliza con el nearshoring, de relocalizar empresas cuando no somos capaces de abastecer ni siquiera las de casas? Yo les pongo de ejemplo aquí el puerto de Manzanillo, que está a espaldas nuestro. Hay grúas de pórtico que no reciben la suficiente energía, Julio, para poder operar, que tienen que andar mendigando kilowatts para poder operar. ¿Cómo hacemos entonces, Julio, para estar a la altura? Se les dijo que venía una gran oportunidad, desperdiciaron la oportunidad de generación de energías alternativas, de energía eólica, de energía solar, que se habían presentado y que se estuvieron trabajando. No era un tema de capricho, era un tema de ver lo que se venía, Julio. Llegamos tarde. Para el nearshoring podría escaparse la gran oportunidad de relocalizar empresas porque no somos capaces de abastecerlas de energía, Julio. Es que, Jesús, ya situaciones como esas se han dado en la zona norte de nuestro país, donde no solamente es el tema de energía eléctrica lo que preocupa a los inversionistas y a las industrias que buscan instalarse en nuestro país, también hay un tema muy importante que es el abasto del agua y la prestación de los servicios públicos en general, que se ha demostrado que en nuestro país, lamentablemente, y se tiene que reconocer, pues no están a la altura para poder prestar esos servicios a las nuevas industrias que vienen. Señala la Comisión Federal de Electricidad, es que se han incrementado las temperaturas y por ende se incrementa el consumo en los hogares de nuestro país y esto genera un mayor consumo y demanda de energía eléctrica. Pero, ¿cuál es la versión que nos han contado desde siempre Comisión Federal de Electricidad? Y la historia reciente la ha reforzado de que Comisión Federal de Electricidad tiene la capacidad para producir la energía suficiente para abastecer a nuestro país, tanto a la población, a la ciudadanía, como también a las industrias y a las nuevas industrias que están volteando a ver a México como un potencial espacio para poder invertir y traernos sus industrias. Sin embargo, Jesús, me parece preocupante que mientras en el discurso se habla de una Comisión Federal Electricidad con finanzas sanas, con la productividad suficiente y eficiente sobre todo, en la realidad estamos viendo algo totalmente distinto que empieza a preocupar, y lo voy a decir, al sector empresarial en nuestro país, porque no se está garantizando el abasto de energía eléctrica para sus industrias y esto enciende ya los puntos rojos. A esto nos referimos con que es la punta del iceberg los apagones en nuestro país, pero lo que viene detrás, lo que viene de fondo, se tiene que atender sí o sí por las autoridades federales para evitar que el día de mañana México se convierta o quede estático o paralizado ante las posibles inversiones con el nearshoring. El presente, con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, hay una integrante en su gabinete que es Altagracia Gómez, la heredera de Minsa del consorcio, que aquí en el occidente, Julio, está muy involucrada en el tema de la generación de energías limpias. Entonces me parece pues que la visión de Altagracia pudiera conectar con esta visión que se requiere. Ella también construye parques generadores de energía, energía geotérmica sobre todo, está muy involucrada en ese tema. Así es de que ojalá le puedan meter el acelerador y no desaprovechar este balón de oro que nos han puesto
para golear, Julio, y para ser la verdadera alternativa de la relocalización con el nearshoring. Oye, a mí me llama la atención, Jesús, que haya capacidad, por ejemplo, como en este caso de Altagracia, que busca y que es experta y conoce el tema de la energía geotérmica, pero cuando nos vamos, por ejemplo, a lo que han aprobado nuestros legisladores federales en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, vemos que en el renglón, por ejemplo, de producción de energías limpias, no hay nada, ¿eh? No hay nada nuevo y no se le ha movido ni un solo punto en este apartado, y es lo que me llama la atención, cómo se le busca en el discurso apostarle a las nuevas energías, a energías limpias, energías renovables, pero, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el papel, en lo que tiene que dar soporte jurídico y legal, para las inversiones no hay una sola modificación en este tema, en este apartado. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Ojalá se pueda lograr cambiar la manera, primero, de administrar la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo apostarle a la productividad y la eficiencia de este organismo. Para cerrar el comentario editorial de la mañana, voy a un comentario de la señora Rosario Iglesias. Doña Rosario dice, lo he mencionado infinidad de veces, que la CFE se lleva nuestra energía que se genera en el puerto de Manzanillo a otros estados y nos dejan a los manzanillenses con más servicio, daños y recibos muy alto costo. Lo dije y lo reitero, pero a nadie le importó, es lo que señala doña Rosario Iglesias. Y hay que decirlo, Jesús, este comentario que hace la señora Rosario Iglesias, a quien le enviamos un saludo, pues hay que recordarlo que era una petición que se le había hecho, no en una ni en dos, sino en varias visitas presidenciales del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente en el tema de los recibos de energía eléctrica, que al menos el estado de Colima pues tuvieron tarifas la preferenciales, contaminación, ¿no? Claro. que genera la central termoeléctrica, que dicen está bajo los estándares de lo que puede contaminar, siempre es el mismo discurso, ¿no? Pueden contaminar poquito, les impacta en la salud, pero poquito. ¿Qué reciben a cambio los manzanillenses? Ni siquiera el tema de un recibo de luz que pueda ser subsidiado, como ya pasó con la caseta, ¿no? De Cuyutlán, que la quitaron, por lo que generara. Siempre es un tema de voluntad, pero gracias por el comentario a la señora Rosario. Vamos